el cordero, para que cuando el hombre, confesando su pecado sobre el cordero, lo sacrificara, recordara su piel y recordara que el Hijo de Dios, su Creador, iba a venir al mundo, iba a ocupar su lugar, iba a morir por su culpa y en su muerte pagar la deuda que tenía, y así el hombre poder estar con Dios y adorarle otra vez en un mundo sin pecado y sin maldad, poder tener la comunión con Dios con el propósito con el cual Dios lo había creado. Si usted estudia en la Biblia, va a encontrar que los hijos de Dios hicieron así. Por ejemplo, Abraham. El paso de Abraham quedaba señalado por los altares. Donde quiera que él estaba, hacía un altar, sacrificaba un cordero, y así demostraba a Abraham la fe que él tenía en Dios y en el plan que Dios había hecho para salvarlo. Los descendientes de Abraham siguieron esta misma costumbre de sacrificar a Dios. Que ustedes conocen la historia bíblica. Esos descendientes de Abraham llegaron hasta el tiempo de Jacob. En el tiempo de Jacob, pues dice la palabra santa que Jacob tuvo 12 hijos. Y conocen ustedes la historia de esos hijos, y conocen en particular la historia de uno de esos hijos, que fue José. José fue llevado preso a Egipto. Conocen ustedes bien la historia. Saben cómo llegó el tiempo de hambre. Saben cómo la familia de José, o sea, la familia de Jacob, vinieron a encontrarse con José a Egipto. Y aquí hay algo donde quiero detenerme para enseñarles algo. Hay tres cosas que José tuvo en mente cuando fue un jovencito de unos 17 años y su vida tuvo un vuelco, un cambio brusco, donde él pasó de ser un hijo mimado y amado a ser un esclavo. Cuando José fue llevado como esclavo a Egipto, José llegó a entender tres cosas. Llegó a entender primero que Dios existe. Llegó a entender, segundo, que Dios gobierna, no solamente que existe, sino que Dios gobierna, que tiene el control del universo, por lo tanto el control de la tierra y el control de los seres humanos. Y tercera cosa que José entendió fue que Dios tenía un propósito para su vida. Hoy nosotros debemos también tener esto en mente y estar seguros de esto. Dios existe. Dios controla, gobierna, dirige el universo, dirige el mundo, dirige todo. Dios tiene un propósito para mi vida. Y esa es mi vida, cada uno de ustedes. Nuestra sabiduría está en saber cuál es ese propósito que Dios tiene para nuestra vida y vivir de acuerdo a ese propósito. Eso lo tuvo José bien puesto en su mente y tenía razón. Dios estaba dirigiendo todos los acontecimientos, aunque para él muchos eran inexplicables. ¿Por qué tenía que ser un esclavo? ¿Por qué tenía que experimentar todo lo que experimentó en Egipto? Pero Dios estaba conduciendo a un hombre, pero no solo estaba conduciendo a un hombre, estaba conduciendo a una nación que tenía que ver con el propósito con el cual se habían dado los sacrificios, porque esa nación de los israelitas era la nación que tenía el conocimiento del verdadero Dios, y Dios la estaba llamando a ser un pueblo, para situarlo en un lugar, para que ese conocimiento del Dios verdadero pasara a toda la humanidad, porque es lo que Dios quiere, que conozcan su verdad, la transmitan a aquellos que no la conocen.
José cumplió su parte. Ustedes conocen cómo la familia de José llegó a Egipto, y la familia de José tuvo una experiencia parecida a la de José. Quiero recalcar estos dos aspectos. Tuvo una experiencia parecida a la de José, porque primero llegó como una familia mimada. Como José era un muchachito mimado, porque en Egipto todo el mundo estaba pasando su necesidad, pero la familia de José no estaba pasando necesidad. Estaba en Gosén, en lo mejor de la tierra. No tenían que dar impuestos, no tenían que dar nada, todo lo tenían. Y ahí, todos favoreciéndoles, comenzaron a desarrollarse en una gran nación como llegaron a ser después. Pero de pronto les pasó como les pasó a José. Se convirtieron de nación favorecida a nación esclava. Porque de pronto llegó un faraón que no conocía a José, ni sabía nada, y cogió esa nación y la puso esclava. Pero esa nación Dios la había puesto allí para que se desarrollara, para que creciera, porque llegara un poquitico. Yo digo nación, pero cuando llegó allí, digo nación porque llegaron a ser una nación, no porque lo fueran cuando llegaron. Ellos eran apenas una tribu nómada cuando llegaron allá. Pero a pesar de la experiencia que pasaron, Dios tenía un propósito como ellos los estaba guiando. Y yo quiero dejar bien sentado este aspecto que creo que es muy importante con lo que respecta a la adoración. A veces en la vida suceden cosas que uno no se explica. ¿Por qué si adoramos a Dios? ¿Por qué si amamos a Dios? ¿Y por qué si seguimos a Dios? Pues nos suceden cosas desagradables. Porque hay cosas desagradables que nos pasan. Como le pasó a José, como le pasó a Israel. Pero le pasó no porque Dios no los amara, no porque Dios no los tuviera en cuenta. Al contrario, Dios sí los amaba y sí los tenía en cuenta. Y ellos se mantuvieron en las manos de Dios y al fin el propósito de Dios se cumplió. No dudemos nosotros porque estemos adorando a Dios y nos venga alguna cosa mala, que pensemos que Dios se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Dice la Biblia que Él nos tiene en las palmas de sus manos. Dice que quien toca a uno de sus hijos, toca a la niña de sus ojos. Dios nos ama y está al tanto de nosotros. No nos descuida en un momento. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A pesar de lo que tengamos que pasar en la vida y que sean cosas que no nos gusten, pero es que las pruebas de la vida son para la purificación de los hijos de Dios. Ese pueblo en Egipto aprendió esto. Llegó a ser un pueblo esclavo. Siendo un pueblo esclavo, comenzó el pueblo de Israel a notar, vio algunas cosas. Ellos creían en un Dios y ese Dios en quien ellos creían solo tenía una forma de demostrar su adoración. Era el cordero y el sacrificio que se hacía en el cordero. También los diezmos que se daban. Los diezmos se daban desde antes de ese tiempo. Pero no tenían otra forma. ¿Qué figura tenía ese Dios? ¿A quién se parecía? Pues ellos no sabían, porque Dios no lo había dado. No podía decir que fuera la figura del Cordero. El Cordero era nada más para recordar que el Creador de ellos iba a venir a ocupar su lugar, sin culpa ninguna, pero iba a venir a morir para salvarlos. Pero no porque tenía una forma. Pero en Egipto vieron que los egipcios adoraban al sol. Y el sol sí se ve todos los días. Se ve hermoso. Ustedes nunca han visto el sol cuando sale por la mañana. Es algo lindo, hermoso. A mí me gusta verlo. Y de paso, es saludable cuando el sol está bajito, mirarlo. Eso tiene que ver cuando las pupilas lo miran. Eso es saludable, ayuda. Después, cuando está brillante, no, porque ya no se puede. Pero es hermoso. El sol saliendo, los egipcios adoraban al sol. Tenían para representar su adoración a un buey con características. Ese buey estaba en un templo. Lo adoraban, el buey Apis. A través del buey Apis adoraban al sol. Adoraban una vaca, la vaca Thor. Adoraban un sinnúmero de cosas. Los israelitas se acostumbraron que a Dios se le puede ver en la figura del sol, en la figura de un buey, en la figura de una vaca, en la figura de un becerro, en la figura hasta de una rana, en la figura del Nilo.
del río Nilo, en la figura del cocodrilo. O sea, los israelitas aprendieron a que Dios tiene alguna forma en la cual se representa. Llegó el momento en la historia que Dios llamó a un hombre y le dijo: tu tarea es sacar al pueblo de Israel de Egipto, sacarlo de la esclavitud. Ustedes conocen también la historia de Moisés, cómo llegó Moisés como líder de Dios y salió con el pueblo de Dios en aquella procesión grande de Egipto a Canaán. Pero hay algo importante antes que el pueblo saliera. Díganme ustedes una cosa, ¿cuánto tú ganas en el comedor trabajando ahí en la cocina? Por hora me pagan 5 pesos. Te pagan 5 pesos por hora. Yo no quiero estar averiguando cuánto gana todo el mundo aquí, pero bueno, yo puedo decir cuánto usted gana, unos ganan dinero, otros ganan otro, todos ganan algo. Pero ¿cuánto gana un esclavo por su trabajo? ¿Cuánto se le paga a un esclavo por su trabajo? Nada. Lo que se le paga es que cuando su trabajo no está bueno, pues le da golpe, latigazo. Y dice la Biblia que los israelitas le daban golpe cuando no cumplían con su tarea. Pero antes de salir, Dios les dijo: pídanle a los egipcios. Pídanle a los egipcios. Y antes de que ellos salieran, fueron a los egipcios y les dijeron: ten. Y los egipcios le dieron oro, plata, piedras preciosas, joyas. Le dieron muchas cosas. Dice la Biblia que cuando los israelitas salieron, despojaron a los egipcios. No fue un despojo porque con una guerra de Egipto lo que tiene, sino que los egipcios se lo dieron. Al fin y al cabo, los egipcios lo que hicieron fue pagarles lo que habían trabajado, pero le dieron que no le iban a dar nada. Y esto es importante que lo tengan en mente, porque lo vamos a encontrar un poquitico más adelante. Si Dios no le dice a los israelitas: pídanle a los egipcios, y los israelitas salen de Egipto hacia Canaán, ¿cuánto los israelitas hubieran llevado con ellos? ¿Cuántos bienes materiales hubieran llevado? ¿Hubieran llevado? Nada. Ahora sale ese pueblo acostumbrado a ver, y ellos tenían noción de que Dios les estaba acompañando, y en realidad Dios les estaba acompañando. Yo tengo aquí algunas figuras que les voy a ir mostrando poco a poco del santuario a medida que vayamos estudiando, y tengo una que es muy chiquitica, que no debería demostrársela, pero se las voy a mostrar en la palma de la mano para que tengan alguna idea, ¿no?, de lo que estaba. Al fin ellos vieron que Dios sí estaba, vieron algo. ¿Ven eso que está aquí? No, aquí no se va a ver. Ahí, ¿ven? Representa una nube. Una nube. Cuando el pueblo de Israel salió, encima de ellos, cubriéndolos del sol, del calor del sol, una nube. Una nube que cubría a todos ellos. Y que esa nube caminaba dándole la sombra y enseñándole el camino por donde debían ir. Y ellos veían ahí algo de Dios. Por la noche, esa nube dejaba de ser nube y se convertía en otra cosa. Esa nube es como si cogiera fuego, la candela, como una llama, les daba calor en la protección de la noche y les iluminaba el camino. Veían así la presencia de Dios, pero los israelitas no tenían por eso. Siguieron por el camino, ustedes conocen toda su historia. Cómo iban por el camino murmurando, cómo iban quejándose, todo lo que existía. Pero Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Es más, Dios siempre está con su pueblo. Usted puede dudar que Dios esté con nosotros aquí en este momento. Su promesa es que cuando haya 2 o 3 o más reunidos en su nombre pidiendo alguna cosa, Dios va a contestarle. Dios está con nosotros, no aquí solo, está con nosotros donde quiera que estemos
nosotros si nos ponemos en las manos de Dios. Pero el pueblo de Israel necesitaba más. Además, Dios quería algo especial. Dios quería enseñarle algo especial para Israel y para el mundo. Ya no era solamente ese altar donde se sacrificaba el cordero, donde un hombre o una familia adoraban al Dios verdadero. Ahora había una nación que se estaba estableciendo. Y en esa nación que se estaba estableciendo, Dios quería dejar también establecido algo que enseñara a la nación y al mundo lo que Dios estaba haciendo para salvarlo. En el libro de Éxodos hay un texto que hemos leído aquí muchas veces y vamos a leer una vez más. Yo creo que ustedes deban saber ya cuál es el texto, ¿no? ¿Cuál es el texto de Éxodo 4? ¿Cuánto no se cuenta? 25, 8. Dice, hacerme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Dios me dijo que hicieran un santuario. Y aquí yo les voy a poner la idea. Y después poco a poco con respecto a esto. Dios le dijo, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Pero ese santuario tenía una característica. Y vamos a mencionar solamente la característica en este momento, porque después vamos a volver a esta característica para profundizar un poco más. La característica la encontramos en el versículo 9. Dice, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo harás. O sea, que Moisés no iba a hacer un santuario como a él se le ocurriera, en la forma que a él se le ocurriera. Ese santuario tenía que ser de acuerdo a lo que Dios le había mostrado. Esto solo lo dejamos aquí por el momento, después lo vamos a tratar con un poquito de más profundidad, pero sí quiero que nos quede claro esto. Este santuario se estaba haciendo bajo la dirección de Dios, de acuerdo al modelo que Dios había establecido. Y ese santuario estaba lleno de lecciones. Todo él era lección. Es más, el plan del santuario es una manifestación objetiva del plan de la redención. Ese plan que Dios había dado para redimir al hombre, el santuario, es una lección objetiva de Él. Ese plan de la redención se conoce como el Evangelio. Por lo tanto, el santuario es una representación objetiva del Evangelio. ¿Y ustedes saben lo que es el Evangelio? El Evangelio eterno es la noticia que Dios da al hombre de que tiene un Salvador, que Cristo salva al hombre. El Evangelio es que nosotros sepamos que ya, aunque estamos condenados a muerte por el pecado, ya no tenemos que morir eternamente, que podemos alcanzar la vida, que tenemos un Salvador, que es Cristo. El santuario estaba enseñando todas esas cosas. Pero ese santuario que Dios mandó al pueblo, a Moisés, que hiciera, tenía algunas lecciones más, solamente en el mandato de hacerlo antes que se hiciera. Y vamos a referirnos a esto enseguida. Dios le dijo que hicieran un santuario. Pero ese santuario que Dios le dijo que hiciera, ¿de dónde se iban a sacar los materiales para hacerlo? Dios dijo, haga un santuario. El santuario estaba lleno de riquezas. Hoy en día su valor son millones de dólares. No era una cosa sencilla, era una riqueza. ¿De dónde iba a salir ese material? Dice la Biblia, Éxodo 25, voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo,
di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. O sea, Dios aquí mandó a recoger una ofrenda a la fuerza. ¿Una ofrenda con qué característica? De acuerdo a la voluntad de cada uno. Nos manda a recoger una ofrenda para hacer el santuario, pero esa ofrenda debía ser dada por la persona que quería darla, no por el que no quisiera. Entonces dice la Biblia, y los hijos de Israel que tomen, repitiendo la lectura, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, jacinto, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, cuero de carneros teñidos de rojo, cueros de tejones, maderas de sitín, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción y para el sahumerio aromático, piedras de ónix, piedras de engaste para el éfod, para el racional. O sea, Dios mandó a recoger una ofrenda. Y dice la Biblia que el pueblo dio una ofrenda. Y dio una ofrenda de corazón. Y tanto dieron la ofrenda, que dice la palabra de Dios, que ya llegó uno y le dijo a Moisés, uno de los que estaban haciendo la construcción, le dijo a Moisés: oye, ya detente, ya hay más de lo que se necesita. Y dice la palabra de Dios que el pueblo fue impedido de ofrendar a Dios porque ya habían dado más de lo que se necesitaba. Pero, ¿de dónde sacaron los israelitas la ofrenda que dieron a Dios? ¿De dónde la habían sacado? De los egipcios. ¿Quién fue el que hizo que los egipcios le dieran a los israelitas lo que le dieron? Fue Dios. Dios pudo haber dicho: de lo que yo te di, dame acá ahora. Y Dios no dijo eso. Dios dijo que el que tuviera voluntad de la ofrenda. Y esto, mis hermanos, nos enseña una lección a nosotros. Dios dice que nosotros debemos darle a Él lo que es de Él. Porque a través de todo el santuario y de toda la historia bíblica, de lo que nosotros estamos estudiando, estamos viendo que nosotros no somos los dueños de nada. No somos los dueños ni siquiera de nuestro propio cuerpo. Nosotros somos mayordomos de Dios. Ser mayordomos no es ser dueño. La mayordomía del cristiano es reconocer que Dios es dueño de toda nuestra vida. Y nosotros lo que debemos es honrar a Dios con todo lo que Él nos ha dado, reconociéndolo a Él como dueño y nosotros como mayordomos suyos para cuidar la propiedad de Dios. Así tenemos que reconocer que Dios es dueño de nuestro cuerpo porque Él nos hizo, es dueño de nuestra vida porque Él nos la dio, es dueño de nuestros bienes porque Él es el que nos da la capacidad y los medios para adquirirlos. Dios nunca nos va a pedir una cosa que Él antes no nos haya dado o para la cual no haya hecho provisión. Si Dios pidió ofrenda para hacer el tabernáculo, para hacer el santuario, Él pidió ofrenda porque antes Él había provisto los medios para que el pueblo tuviera la ofrenda con que dar para el santuario. Es como si Dios dijera: déjame probar lo que tienes en el corazón. Y lo estoy llevando al ámbito nuestro. Yo te doy bendiciones, te doy todo. Ahora digo: da una ofrenda para mi santuario. Esa ofrenda que vayamos a dar va a ser igual que con el pueblo de Israel. No es que nosotros la buscamos de nuestra propia capacidad, sino que Dios nos dio la forma de adquirirla. Y de lo que Dios nos da, entonces que nosotros podemos dar. Bien, es una lección que se aprende en el santuario. Que Dios nunca nos pide algo para lo cual Él no haya hecho provisión. Y cada ser humano, sea pobre o sea rico, Dios ha hecho provisión para que puedan dar. Hay en la Biblia, en el tiempo de Jesús,
una lección que se aprendió. Fue cuando estaban dando la ofrenda en el templo. Que llegaron allí los que daban la ofrenda y como que tenían bastante, pues la hacían sonar, desde alto caía. Pero había una pobre viuda que no tenía nada más que dos dracmas. Anoche tuve yo la oportunidad, por primera vez en mi vida, de ver un dracma o una dracma de aquellas que dio esta pobre viuda, esta pobre señora y anciana en el templo. Pero Jesús dijo de esta mujer que dio más que todos. Dio más que todos. No porque dio en valor monetario más que todo, sino porque ella dio todo lo que tenía y los demás estaban dando de lo que les sobraba. Y Dios lo que estaba diciendo es, o lo que está diciendo es que cuando uno da lo que tiene, aunque sea con sacrificio, se lo da con la voluntad de Dios, Dios lo acepta. Cuando uno da por dar, para que vean que uno dio, para que vean que uno es bueno, para que vean que uno tiene, para cualquier otro fin, no vale nada. La ofrenda que se da a Dios tiene valor cuando uno la da con corazón sincero, porque es para Dios y para su causa. Si no, de nada vale. Dios, con poco y con su bendición, hace más que con mucho y sin esa bendición. Hay muchas personas que tienen muchos bienes materiales, son ricos, pero no tienen bendiciones, de nada vale. Hay otros que no tienen nada, pero tienen la bendición de Dios, y eso sí vale. Tenemos que, ya veo que nuestra hermana la sacó, allí tenemos una dracma de la que hemos estado hablando. Podemos sacarla para que saquen esto, y es una lección objetiva de lo que estamos diciendo de esa ofrenda que se dio. Este acá enseguida va a pasar, aquí la tienen. Esta que está aquí es una moneda, una dracma de la que dio aquella mujer, y es una lección en vivo de lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Dos blancas, una dracma. No, pero lo que dio fue eso. Bueno, además de esta lección con respecto a la ofrenda, hay otras lecciones en el santuario. Porque las cosas que Dios hace, Él es el que da la capacidad para que se haga. Ese santuario tuvo cortinas. Estas que se ven acá, estas que se ven acá, y otras que yo les voy a ir poniendo después, enseñándoles alguna lección que ellas tienen. Pero tenían cortinas. Dice la Biblia que esas cortinas fueron tejidas por mujeres que tuvieron en su corazón hacerlo. O sea que cuando uno va a hacer algo para la causa de Dios, también cuenta lo que uno hace. Pero además, en el santuario, Dios le dio capacidad, le dio inteligencia, le dio conocimiento a estas mujeres para que ellas tejieran, para que hicieran con sus manos cosas que iban a estar en el santuario. Esto tiene su enseñanza, tiene una lección también. Pero además, voy a decir otra cosa. Ese santuario fue hecho por personas que hasta ese momento no tenían capacidad para hacerlo. Porque para hacer todos los muebles y para hacer todas las cosas que había que hacer, había que tener una capacidad. Había que tener un conocimiento. Y aquí en Éxodo aparece que Dios dice, mira, yo he llamado por nombre. Y Dios dice, llamó por nombre a dos personas. Bezaleel fue una de esas dos personas. O sea, Dios dijo, voy a llamar a hombres. Y le dijo, los voy a llenar de mi espíritu. Y ellos pudieron hacer algo cuando Dios les dio el Espíritu. El Espíritu Santo les dio capacidad para que ellos pudieran saber cómo trabajar
y hacer todo lo que se hizo en ese santuario con su perfección. Cuando Dios llama a una persona para hacer una obra, Dios capacita a esa persona para que haga esa obra. Y son dos cosas. Cuando Dios nos pide algo, primero nos da